El fuego se utiliza para probar el oro, entre otras cosas. El oro, para tú purificarlo, para tú poder sacar toda impureza de él, es necesario pasarlo o atravesarlo por el fuego. El fuego también, el calor del fuego se utiliza, o el alfarero lo utilizaba en tiempos antiguos. ¿Para qué? Era la parte de la etapa final de la vasija para solidificarla, porque si no se pasaba por fuego, no se sellaba el barro y eventualmente no se iba a poder utilizar. El fuego hacía que se sellara la vasija. Así como la vasija, también el fuego hoy en día se utiliza para quemar tal vez terrenos que tengan partes malas, que tengan tal vez mala hierba o plantas que no son agradables. A la hora de también preparar un terreno para tú sembrarlo, muchas veces también recomiendan quemar el terreno, porque de esa manera se prepara naturalmente el terreno. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo un monte se quema. Cuando el monte se quema se ve horrible, claro, se ve negro, feo, pero luego que pasa el fuego, reverdece todo, y lo que tal vez se veía enfermo, luego de haber pasado el fuego, nace todo nuevamente y se ve mejor, más saludable, más bonito, porque el fuego ayuda a limpiar y a purificar. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el fuego se utilizaba constantemente también para representar la presencia de Dios. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver cómo también Dios, Jehová Dios, se le manifestó a Abraham y a Moisés, a ambos, utilizando el fuego. También Jehová se le presentó o utilizaba una columna de fuego de noche y una columna de nube de día para guiar al pueblo cuando salió de Egipto. Estuvieron 40 años en el desierto, y durante todos esos días, durante todos esos 40 años de noche, había una columna de fuego que era la que guiaba al pueblo. Era la que no solamente guiaba, sino que le daba calor al pueblo de Dios en medio de la oscuridad del desierto, porque los desiertos durante el día son calurosos, pero por la noche es un frío extremo. Y la columna de fuego ayudaba al pueblo de Dios a mantenerse caliente, a no morir de frío. Y no solamente eso, sino que ayudaba también a guiarlos en medio de la oscuridad y de la incertidumbre. Y también no solamente se utilizaba, o en la Biblia utiliza el fuego para representar la presencia de Dios, para guiar, tal vez también cuando se hizo el llamado a Abraham y a Moisés, que se le presentó como fuego. También en la palabra, en el Antiguo Testamento, se utiliza como juicio. Un ejemplo de eso es cuando descendió fuego sobre Sodoma y Gomorra, donde de esta manera se manifestó el fuego para traer juicio y destrucción a la maldad que había en Sodoma y Gomorra. También en el Antiguo Testamento vemos cómo los hijos de Aarón murieron cuando fueron a llevar fuego extraño al altar de Jehová, algo que el Señor no le había mandado. Pero aunque eran los hijos de Aarón, el sacerdote, ellos fueron a presentarle un fuego extraño, un fuego que Dios no había pedido, al altar, y a consecuencia de hacer eso, salió fuego del altar y los consumió, los quemó, los mató en el momento. Entonces, el fuego de Dios, no solamente en la Biblia lo vemos como esa guía, como ese llamado cuando Dios le hablaba a sus siervos, sino que también como juicio y para destrucción de lo que es lo malo y el pecado. También vemos cómo en el Antiguo Testamento desciende fuego del cielo y consume todo el ganado de Job. El fuego consumió su pertenencia, en este caso el ganado. Y aquí en esta porción de Primera de Reyes vemos cómo el pueblo de Dios, en ese tiempo, Dios levanta a un profeta, el profeta Elías, y están atravesando en este momento dado, cuando acontece esto que leímos, están atravesando por una gran sequía, porque el Señor había aguantado el agua y el pueblo, ya habían pasado varios años donde el pueblo de Dios ni ese territorio había visto lo que era una gota de agua, de lluvia, y había una sequía increíble en ese lugar.
Y es entonces que Acab, el rey de ese momento, decide buscar a Elías por todos lados y no lo encuentra, no aparece por ningún lugar. Pasan años y luego de varios años aparece el profeta que tanto estaba buscando el rey. Porque el rey sabía que el profeta era el único que podía hablar y que cayera lluvia, porque él sabía que por el profeta fue que se detuvo la lluvia, porque el profeta fue el que dijo que no iba a haber lluvia por varios años. Y el rey estaba desesperado buscando a Elías, hasta que finalmente, luego de varios años, apareció, lo encontró. Y Elías en su encuentro le dice: llama, invoca a todos a todo el pueblo de Israel, a todos los profetas de Baal, y encontrémonos en el monte Carmelo. El rey pensó tal vez que lo estaba invocando, estaba invitándolo a que llegara al monte Carmelo para clamar al Dios para que trayera lluvia. Pero eso no eran los planes de Eliseo, eso no eran los planes de Dios. Dios había hablado y le había dado una dirección a Elías para que fuera al monte a hacer algo en específico. Y en la porción que leímos, vemos qué fue lo que mandó a hacer Dios a Elías. Porque en ese tiempo el pueblo de Dios ya se había alejado por completo, por decirlo de esa manera, de Dios. Donde no solamente adoraban a Dios, sino que comenzaron a mezclar esa adoración. Y adoraban a Dios y adoraban a Baal. ¿Por qué? Porque el rey de ese momento, el rey Acab, se casó con Jezabel, y Jezabel no era del pueblo judío, no era una hebrea, y entonces al casarse con Jezabel, entonces comienza a mezclar lo que son los ídolos de ella con lo que es el pueblo de Dios, y ahí comienza lo que es la idolatría en el pueblo de Dios, y trae lo que son los Baales. Y durante toda la historia del pueblo de Israel vemos cómo los Baales Baal fue uno de los principales dioses paganos que afectaba al pueblo de Dios. Y en este momento dado, Jehová ya estaba cansado de que su pueblo, su amado pueblo, que había sacado ya de Egipto, que había traído a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, llegó ya, lo habían traído a la tierra prometida. Y una de las instrucciones que Jehová Dios le dio a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, no voy a leer los versículos porque si no, no salgo de aquí, era que tenían que derribar y matar a todo pueblo que hubiera allí. ¿Por qué? Porque Dios sabía que los pueblos que habitaban, o las personas que habitaban en Canaán, eran idólatras. Y entonces Dios sabía que el pueblo, Él conocía bien su pueblo, Él sabía sus debilidades, sus fortalezas, y conocía que si no le daba la instrucción a su pueblo de que acabaran con todos los pueblos que estaban en Canaán, Canaán y los pueblos que estaban ahí, los cananeos, esa es la palabra que estaba buscando, los cananeos iban a afectar la vida del pueblo de Dios. ¿De qué manera? Con sus ídolos. Porque si el pueblo de Dios no derribaba los ídolos, no derribaba a lo que eran estos pueblos, estos cananeos, eventualmente la idolatría del pueblo de Canaán iba a afectar y a contaminar al pueblo de Dios. Y esto es lo que está pasando en estos momentos dados, cuando vemos que Elías se encuentra con el rey Acab, todos los profetas de Baal y el pueblo de Dios en el monte Carmelo. Porque en esos momentos dados el pueblo de Dios estaba sumergido en una idolatría increíble a Baal, donde no solamente adoraban a Dios, sino que adoraban a Baal. Y había esa mezcla de adoración, esa mezcla de dioses, donde adoraban a Dios, pero adoraban también a ídolos. Y entonces Elías invoca a todas estas personas, se encuentran en el monte Carmelo, y ahí le dice: bueno, pueblo de Dios, ¿hasta cuándo van a ustedes estar claudicando? Y van a estar entre Baal y Dios. Tienen que entender que ustedes son el pueblo de Dios. Estoy parafraseando, estoy diciéndolo a mi manera. Tienen que entender que ustedes son el pueblo de Dios. No pueden estar siguiendo, adorando a otros ídolos.
No pueden seguir practicando lo que estos cananeos practican, porque ustedes son el pueblo de Dios. Y entonces lanza un reto a los sacerdotes de Baal. Y los sacerdotes de Baal eran controlados y eran mantenidos por Jezabel, donde la palabra me dice que todos ellos se sentaban a la mesa con Jezabel a comer. Y eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, 2 ídolos paganos, dioses con letra minúscula, porque no tenían poder alguno. Y entonces Elías reta al pueblo de Dios y a los Baales, a los sacerdotes de Baal, a que estén allí presentes. Y le dice a los profetas de Baal: levanten un altar, traigan 2 toros, 2 becerros, mátenlos, pónganlos en el altar, pongan la leña, pero no pongan fuego. Y yo voy a hacer lo mismo. Ustedes escojan el becerro, córtenlo en pedazos, los pongan ahí, preparen todo el altar, pero no pongan fuego. Y el Dios que descienda fuego del cielo, que envíe fuego del cielo para consumir ese altar y esa ofrenda, ese es el Dios verdadero. Y ellos decidieron aceptar y aceptaron el reto. Y entonces prepararon el altar. Elías se fue a una esquina, se sentó a observar. Y desde la mañana prepararon el altar, pusieron la leña, pusieron en la ofrenda el becerro, lo picaron en pedazos. Y comenzaron todos los profetas de Baal a clamar a su Dios Baal, a gritar, a hacer danzas a su Dios Baal, tratando de alguna manera que su Dios respondiera o contestara a sus voces, a su gritaera, a sus danzas locas. Eso lo dice la palabra, no me lo estoy inventando. Y me dice la palabra que en la mañana pasaron las horas y no pasaba nada, no acontecía nada. Llegó el mediodía y no pasaba nada. Y en un momento dado, Elías se mofa de ellos diciéndole: pues será que es que tal vez el Dios de ustedes está durmiendo, o tal vez se fue para el baño, está haciendo sus necesidades, o tal vez está entretenido haciendo otras cosas. Le decía a Elías, a los profetas de Baal, porque Elías sabía el Dios que le servía. Él sabía que el Dios que él le servía era el único y verdadero Dios. Pero sin embargo sabía también que el Dios que los profetas de Baal le servían, ese Dios Baal, no era capaz de enviar fuego sobre el altar que esos profetas estaban rodeando. Y pasó todo el día, a tal punto de que ellos ya vieron que no había manera de que aconteciera algo porque su Dios Baal no les respondió, no les escuchó, no hizo nada, no prendió ni tan siquiera un fósforo. Y es entonces que dice Elías: ya, hasta aquí llegaron, se cansaron, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Y entonces Elías se levanta sin temor alguno de que había un ejército, porque era un montón de profetas de Baal que habían allí. Habían 450 profetas de Baal nada más. Y él era el único profeta de Dios, el único, uno contra un montón. Y él se paró firme, sabiendo al Dios que él le servía, sabiendo y conociendo al Dios en quien él creía. Y comenzó a decir: ok, mientras ustedes ven que su Dios no les contestó ahora, van a ver lo que es el poder de Dios y van a ver cuál es el verdadero Dios, que es el Dios que yo le hablo y que yo le estoy predicando en esta hora. Y Elías decide preparar el altar, porque estaba derribado, estaba derrumbado, el altar no estaba preparado. Entonces Elías no utiliza el altar de los profetas de Baal, sino que él construye uno nuevo, él reconstruye uno que había, pero que estaba destruido. Y lo reconstruye, comienza a tomar las piedras, busca la leña, lo prepara, pone el becerro picado, lo pone sobre el altar. Y algo bien interesante que hizo diferente a lo que no hicieron los profetas de Baal es que le pidió que derramaran un montón de agua sobre el altar, que empaparan la leña, la ofrenda
las piedras, todo lo que estaba allí, que lo empaparan de agua, a tal punto de que hizo a vuelta redonda del altar, hizo un cerco, ay, se me fue la palabra, una zanja, gracias, una zanja a vuelta redonda del altar, y echaron tanta agua, que me dice la palabra que esa zanja se llenó de agua. Imagínense, llevaba años sin llover, y cuando pasa años sin llover, y tú echas agua, la tierra absorbe, y es bien difícil que se forme tal vez un bache o tú veas el agua quedándose sobre la superficie de la tierra, porque la tierra absorbe el agua. Sin embargo, echaron tanta agua que la tierra se cansó de absorber el agua, a tal punto que la zanja se quedó llena de agua, y había agua por todos lados, en la zanja, en la madera, en la leña, en todos lados. Algo que humanamente hablando usted decía, bueno, si había oportunidad de que se quemara eso, ahora sí que no va a haber break. Ahora sí que no hay fuego que encienda esa leña porque está ensopada, está mojada. No hay manera de que descienda fuego. Y si desciende fuego no se va a prender. Y la palabra me dice que cuando ya estaba todo preparado, todo estaba mojado, Elías decide orar al Señor. Pero quiero marcar primero que antes de orar, él preparó el altar. Luego que preparó el altar, comenzó a orar. Comenzó a orar y dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro y la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua en la zanja. Y cuando voy a otras versiones, no me dice que lamió, dice hasta consumió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Lo primero que yo quiero resaltar aquí es que Elías no solamente se paró firme, creyendo y sabiendo en quién él confiara, porque cualquiera de nosotros en un momento, en una situación como esa, se hubiera llenado, invadido de temor. Uno contra cientos de profetas contrarios. Y yo sé que tal vez usted diría o pensaría: ay, ¿y si no manda fuego? Ay, si me deja caer en vergüenza. Ay, y si no hace nada. Porque eso es lo que tú y yo vamos a pensar. Pero Elías conocía tanto a Dios que él sabía que él no estaba ahí por voluntad propia. Elías estaba en ese lugar haciendo ese reto, echándole ese reto a los profetas de Baal, porque Jehová Dios lo había enviado a hacer. Y tienes que entender que cuando Dios te envía a ti a hacer algo, tú tienes que tener la seguridad y la certeza de que Él te va a apoyar y va a estar contigo donde quiera que tú vayas, aunque haya un ejército de profetas contrarios a hacerte la vida imposible. No hay manera de que un ejército contrario o profetas contrarios que le sirven a otros dioses, no hay manera que te intimiden, porque cuando tú estás claro de quién te envió a ti, tú no vas a permitir que el temor o la preocupación humana te invada, sino que tú tomas control de cualquier preocupación o cualquier dardo del enemigo que quiera lanzarte. Tú la tomas y le echas a un lado, porque tú dices: con eso tú no me vas a intimidar. Yo sé quién me envió a mí, yo sé de qué yo estoy hecho, y yo sé que el Dios que yo le sirvo y al que yo le voy a clamar para que envíe fuego del cielo es el Dios verdadero. Iglesia, Elías y Dios en este momento, con este evento, querían demostrar que Él era el único verdadero Dios. Como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces me llama la atención la actitud de Elías comparado con la actitud de los profetas de Baal. Porque la actitud de los profetas de Baal, cuando decidieron comenzar a clamar a su Dios, fue una actitud irreverente.
Si quieres saber por qué o por qué es irreverente, vaya a la palabra. Pero le voy a leer rápido el verso 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. A diferencia de Elías, cuando viene a clamar, a pedirle al Padre, él no le dice: Jehová, respóndeme, Dios, háblame, Dios, haz algo. No, mira cómo comienza la oración de Elías. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Ahí vemos la diferencia entre los profetas de Baal, esa oración de los profetas de Baal versus la oración de Elías. Una oración totalmente diferente, donde vemos irreverencia en la oración de los profetas de Baal y vemos reverencia total en la oración que hace Elías. Como Elías reconoce que aunque Dios lo envió, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el Dios soberano, y que Él no puede controlar, ni manipular, ni obligar a Dios. Y esa debe ser siempre nuestra actitud ante Dios. Esa debe ser siempre nuestra manera de acercarnos al Señor, no diciendo: no acepto un no por respuesta, Señor. No, yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. Esa no es la manera de tú acercarte al Señor. La manera de tú acercarte al Señor es como humildad, humillándote, reconociendo que tú sin Dios no eres nada, que sin Dios no puedes respirar, que tú respiras porque así Él lo está permitiendo. Y nuestra actitud y nuestro acercamiento ante Dios debe ser siempre una de reverencia a nuestro Señor y nuestro Creador. Nuestra vida debe siempre reflejar su santidad, su amor y respeto hacia Él, es decir, reverencia. Y sobre esa línea, más adelante en el libro de Segunda de Reyes, si lo quiere buscar después lo busca, en el capítulo 1, verso 9 al 5, vemos cómo después el rey de ese momento envía también a Elías a buscarlo, y envía 1, 2, 3 batallones de 50 personas, de 50 soldados. En total 150 soldados envió a buscar a Elías. Y cuando llegó el primer batallón de 50 soldados, Elías clamó y descendió fuego y los consumió al primer batallón. Llegó el segundo batallón y clamó al cielo y descendió fuego nuevamente y consumió el segundo batallón. ¿Por qué? Porque cuando estos dos ejércitos primero llegaron a donde Elías, llegaron como que: espérate, el rey me mandó, tú tienes que hacer esto, así, 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 desciende de aquí que te vamos a llevar a donde el rey. Y ahí Elías clamaba: ¿pero qué se creen esto? ¿Que me van a controlar o me van a manipular a mí? Si yo le sirvo al Dios verdadero. Y ahí era cuando él clamaba y ahí descendía fuego del cielo. Sin embargo, me llama la atención el tercer batallón cuando llega. Ya cuando llega el tercer batallón donde está Elías, ya llegan reconociendo que los otros dos batallones fueron calcinados por fuego. Y sabían de lo que era capaz Elías. Sabía que el Dios que hablaba a Elías era el Dios verdadero, el Dios que hablaba y respondía con fuego. Y es entonces que ellos, reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo quién era Elías, llegan a donde Elías: Elías, ten misericordia de nosotros. Por favor, yo sé que mataste a los demás, quemaste a los otros, pero por favor, no hagas lo mismo con nosotros. El rey te está mandando a llamar y quiere que tú pases para allá porque quiera verte. Entonces, esa actitud, esa reverencia, ese respeto de esos soldados, de ese tercer batallón que se acercó a donde Elías, provocó algo diferente que no provocaron los primeros dos. Dice: pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó. Escuchen: hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros dos grupos, pero ahora les ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, escuchen, el ángel del Señor le dijo a Elías: desciende con él y no le tengan miedo. Así que Elías se levantó y fue con él, con el capitán, a ver al rey. La reverencia
la humillación de estos soldados no hizo que Elías cediera, hizo que Jehová dijera: ok, perdónanos, no los mates, no pidas fuego como en los otros 2 batallones. A estos dale la oportunidad, porque estos me agradaron. Estos me agradaron y vinieron con una buena actitud. Estos vinieron con una buena postura y con una buena palabrería. Que aunque tal vez no le están sirviendo a Jehová, pero vinieron reconociendo que Él servía al Dios verdadero. Y eso fue lo que provocó que Jehová Dios tuviera misericordia sobre ese batallón y no los consumiera. La importancia de la reverencia al Señor, iglesia. La importancia de la reverencia al Señor. La importancia de tratar el altar como el altar. La importancia de nosotros acercarnos al Señor de la manera correcta y no haciéndonos creyéndonos que somos aquí los que podemos, los que tenemos, como decimos en Puerto Rico, el sartén agarrado por el mango. Aquí las cosas no se hacen como nosotros digamos. Aquí las cosas se hacen como Jehová diga y como Él quiere y cuando Él quiere. Cuando nosotros tenemos esto siempre claro y nos acercamos a Él, yo te aseguro que tú vas a ver la mano obrar a favor de la petición, que tú llegues ante sus pies y ante su presencia. Iglesia, no manipulando al Señor, no controlándolo, sino con humillación, reconociendo que si Él quiere, si Él le place, lo puede hacer. Otra cosa que quiero compartir para ir ya cerrando, es que me queda todavía mucho, Dios mío. Yo creo que voy a tener que dejarlo aquí la semana que viene a seguir. El Señor se manifestó a favor de Elías en todo tiempo. Primero porque había una relación firme con el Señor. Y en esta porción de Primera de Reyes capítulo 18, del 30 en adelante, vemos que el verso 30 dice esto: así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Para que el Señor conteste tu petición, para que el Señor envíe el fuego sobre tu vida, es necesario primero que repare el altar de tu vida. Es necesario primero que repares el altar de tu vida. Porque la palabra me dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Me dice que somos templo del Espíritu Santo. Y dentro de todo templo hay un ¿qué? Hay un altar. Dentro de cada templo hay un altar. Y en nosotros hay un altar al Dios vivo. Hay un altar para rendirle culto, honor al Dios vivo. Pero primero hay que reparar ese altar. Primero hay que reparar ese altar. ¿Y cuál es ese altar? Tu corazón. Para que el fuego descienda y consuma todo aquello que no le agrada al Señor, o todo aquello que tenga que consumir, es necesario que descienda el fuego de Dios. Pero antes de eso, es necesario que repares tu corazón. Es necesario que le abras tu corazón a Jesús, para que Él trabaje en tu corazón, en el altar de tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo, pero tu corazón tiene que estar reparado. No pueden haber otros altares en tu corazón. No pueden haber altares a otras cosas o a otros ídolos en tu corazón. No puede haber pecado en tu vida. Si tú quieres que el fuego descienda y consuma todo tu ser, es necesario que repares tu corazón. Es necesario que le digas al alfarero y vaya al taller del maestro y le digas: maestro, aquí está mi corazón, te lo entrego y lo pongo en tus manos para que tú lo repares, para que tú me ayudes a repararlo, porque solo yo no puedo, porque por mis fuerzas yo no puedo. Por mis fuerzas no podemos, iglesia. ¿Sabes qué? No somos perfectos. Somos perfectamente imperfectos. No hay perfección en nosotros. Cometemos errores. Cuando más queremos buscar de Dios, ahí tropezamos con la primera piedra que se nos presenta. Cuando más queremos agradar al Señor, ahí es cuando menos oramos, porque somos imperfectos, porque estamos llenos de imperfección.
Pero el Señor está buscando un altar reparado para Él poder enviar el fuego de su Espíritu Santo.